Me llamo Maggie, tengo 62 años, y nací en una aldea rural a las afueras de Sanaa, Yemen. Hoy mi voz tiembla no por la edad, sino porque cada palabra que pronuncio despierta heridas que nunca cerraron. Quiero que escuchen mi historia, porque lo que yo viví, lo siguen viviendo niñas que aún ni siquiera saben leer su propio nombre. Mi infancia fue breve, apenas un suspiro. Recuerdo correr descalza sobre la tierra seca, jugar con mis hermanas a esconder piedritas en los muros de barro, sentir el olor de la leña mezclado con el polvo de la aldea. Mi madre siempre estaba ocupada cargando agua o preparando pan en un horno de barro. Mi padre era un hombre rígido, silencioso y severo, y en nuestra casa su palabra era la única que contaba. Éramos pobres, como casi todos en aquel lugar. El campo apenas nos daba lo suficiente para sobrevivir. Había días en los que la comida era un trozo de pan duro y leche aguada. No conocíamos otra cosa. Pero había algo más pesado que la pobreza, el peso de la tradición. Una tradición que no perdona, que asfixia, que dicta el destino de las mujeres antes incluso de que aprendan a pronunciarlo. Desde pequeñas nos enseñaban que éramos propiedad de la familia, que debíamos obedecer, callar, agachar la mirada. El honor de los hombres dependía de nuestro silencio. Y el silencio fue la primera herencia que recibí. Recuerdo muy bien la primera vez que mi madre me habló de mi futuro. Yo tenía 11 años. Ella me acarició el cabello con ternura, pero sus ojos estaban vacíos, como si ya supiera lo que vendría. Me dijo que debía ser fuerte, que pronto sería esposa. No entendí. ¿Esposa de quién? ¿Cómo? Yo todavía dormía abrazada a una muñeca hecha con trapos viejos. La respuesta llegó rápido. Un hombre 3 veces mayor que yo, comerciante respetado de otra aldea, había pedido mi mano. Mi padre aceptó sin preguntar mi opinión. Nadie lo hizo. En mi cultura, las niñas no opinan. Las niñas se entregan. Tenía apenas 12 años cuando me vistieron con un velo blanco y me pintaron los ojos con col. No entendía qué ocurría. Veía a las mujeres cantar, a los hombres disparar balas al aire en celebración, y a mí, una niña, me temblaban las manos. Lo único que sentía era miedo. Esa fue mi boda. Una fiesta que no recuerdo con alegría, sino con un dolor que me acompañó toda la vida. Ese día dejé de ser niña. Ese día me arrancaron la inocencia y me arrojaron a un mundo que no comprendía. Con los años aprendí que mi destino nunca me perteneció. Fui esposa a la fuerza, madre demasiado pronto, y prisionera en mi propia casa. Mi historia es una cadena que nunca se rompió. Hoy, con 62 años, sigo viviendo en la misma tierra seca, rodeada de los mismos muros de barro, viendo a mis nietas crecer bajo las mismas reglas que me destruyeron a mí. Y lo que más me duele, es que siento que nada cambiará. Porque aquí, en mi aldea, el ciclo siempre se repite. Crecí en una casa de barro con techo de hojalata que crujía cada vez que el viento soplaba fuerte. Éramos 8 hermanos, y yo era la tercera hija. En mi aldea, nacer mujer significaba menos risas en el hogar, menos orgullo para los padres. Las familias celebraban con disparos al aire el nacimiento de un varón. En cambio, cuando nacía una niña, el silencio era más profundo que cualquier canto. Yo aprendí temprano que ser mujer era una carga. La vida en la aldea giraba en torno a 2 cosas, la tierra y la tradición. Los hombres trabajaban el campo, los niños aprendían a rezar y a repetir versos del Corán en la escuela improvisada de la mezquita, y las mujeres, nosotras servíamos. Desde que tengo memoria, mi madre me enseñó a cargar agua en cántaros que pesaban más que mi propio cuerpo, a amasar pan, a limpiar, a servir. Nunca nadie me preguntó qué quería ser. Ni siquiera existía esa posibilidad. La educación para nosotras era un lujo inexistente. Apenas aprendí a leer mi nombre, con la ayuda de un hermano menor que sí iba a la escuela. A las niñas no se nos permitía estudiar más allá de unas pocas letras, porque decían que el conocimiento da alas y que una mujer con alas es un peligro. La mujer instruida se vuelve rebelde, repetían los ancianos en las reuniones de la tribu. Yo crecí escuchando que el silencio y la obediencia eran las virtudes más grandes que podía tener una mujer. La religión estaba en todo. No hablo de la fe íntima, la que nace del corazón, sino de la fe usada como herramienta para controlar. En mi aldea,
Los imanes repetían que una mujer debía someterse a su esposo como un acto de devoción, que desobedecerlo era desobedecer a Dios. Recuerdo haber sentido miedo incluso de mis propios pensamientos cuando me atrevía a imaginar una vida distinta. Era como si hasta mis sueños fueran un pecado. Mi familia, como todas, estaba atrapada en ese círculo. Mi madre era la primera en recordarnos que nuestro honor dependía de la obediencia. No porque fuera cruel, sino porque era lo único que conocía. Yo la veía agachar la cabeza cada vez que mi padre levantaba la voz, la veía llorar en silencio por las noches, y al día siguiente, levantarse a preparar el pan como si nada hubiera pasado. Así aprendí lo que significaba ser mujer, tragar el dolor, sonreír en público y llorar en secreto. Las primeras señales de represión aparecieron antes incluso de mi boda. Tenía 9 años cuando empecé a cubrirme con el velo. No lo entendía. Recuerdo que un día corría con mis amigas al borde del río seco y un anciano nos gritó: «Tapen su vergüenza, son casi mujeres». Teníamos 9 años. No sabíamos ni qué significaba esa palabra, pero ese día entendimos que nuestro cuerpo era una culpa que debía esconderse. Mi relación con mi padre siempre fue de distancia y miedo. Nunca recibí de él una caricia, nunca escuché un te quiero. Su mirada era dura, y su voz sonaba como sentencia. Cuando hablaba, nadie interrumpía. Cuando se enojaba, todos temblaban. Yo aprendí a medir cada movimiento para no provocar su ira. La única vez que lo desobedecí fue cuando tenía 11 años y le pedí seguir estudiando como mi hermano. No me respondió con palabras, me dio un golpe con la palma de la mano en la cara. Desde entonces, entendí que el silencio era más seguro que cualquier petición. Con mis hermanos varones la relación era desigual. Ellos tenían permiso de salir, jugar, aprender, soñar. Yo debía cubrirlos, servirles la comida, lavar su ropa. Mis hermanas y yo vivíamos a la sombra de sus libertades. La injusticia me dolía, pero era tan normalizada que ni siquiera tenía nombre. La presión de la tribu era aún más fuerte que la de la familia. En la aldea, todos sabían todo de todos. No había secretos. Si una niña sonreía demasiado en la calle, alguien murmuraba. Si una joven levantaba la voz, alguien advertía: traerá desgracia. La vigilancia era constante, invisible pero real. Era como vivir en una cárcel sin barrotes. Cuando cumplí 11 años, empecé a sentir como el aire se volvía más pesado alrededor mío. Ya no me dejaban jugar tanto, me prohibían estar sola fuera de casa, y escuchaba conversaciones en susurros sobre mi futuro. Mi madre lloraba más seguido. Yo no entendía por qué, hasta que un día la escuché discutir con mi padre: «Es una niña todavía». Y él respondió con frialdad: «Las niñas se hacen mujeres cuando los hombres lo deciden». Esa fue la antesala de mi destino. Ese fue el inicio de mi encierro. Tenía 12 años cuando me entregaron como esposa. Ese día me vistieron como si fuese una muñeca. Me pusieron un vestido blanco prestado, demasiado grande para mi cuerpo delgado de niña. Las mujeres pintaban mis manos con henna mientras cantaban. Yo las miraba sin entender por qué sonreían, por qué celebraban. Sentía que estaban enterrándome viva y no que me estaban casando. Recuerdo a mi madre. Tenía los ojos enrojecidos, pero no lloró frente a los demás. Solo me abrazó en silencio antes de entregarme. Esa fue la última vez que me sostuvo con ternura. Después de eso, fui propiedad de otro. Mi esposo era un hombre de 45 años, comerciante conocido en la región. Había enviudado 2 veces y ya tenía hijos mayores que yo. Cuando lo vi por primera vez, no lo reconocí como marido, sino como lo que era: un extraño viejo con barba espesa, voz ronca y manos ásperas. La boda fue ruido, disparos al aire, tambores. Pero mi interior estaba en silencio absoluto, como si hubiese muerto por dentro. La primera noche jamás la olvidaré. Yo apenas entendía qué significaba ser esposa. Mi cuerpo era de niña, mi mente también. No estaba preparada para nada de lo que vino después. No quiero describirlo con detalles porque aún, a mis 62 años, siento la vergüenza, el dolor físico, el miedo. Solo diré esto: me rompieron.
Me rompieron el cuerpo, me rompieron el alma. Los días siguientes fueron una mezcla de confusión y terror. Yo no sabía cómo hablarle, qué hacer, cómo servirle. Él me trataba con la dureza con la que un hombre doma a un animal salvaje. Si no obedecía al instante, levantaba la mano. Si lloraba, decía que las lágrimas eran un insulto para él. Al poco tiempo dejé de llorar en voz alta. Lloraba en silencio, escondida, porque entendí que hasta mis lágrimas eran castigadas. Fui madre antes de los 15 años. No sabía ni cómo sostener a un recién nacido, y ya tenía uno en mis brazos. El parto fue doloroso, sin médicos, apenas con la ayuda de mujeres de la aldea. Recuerdo haber pensado que iba a morir, que mi cuerpo no resistiría. Pero sobreviví, y con la vida de ese niño comenzó otra cadena de responsabilidades que me ataron aún más. A los 16 años ya tenía 3 hijos. Yo seguía siendo una niña, pero la gente me llamaba Yunem, madre. Había envejecido a la fuerza. Mi vida se convirtió en un ciclo interminable: embarazos, partos, golpes, gritos, silencios. Mi esposo me recordaba todos los días que no valía nada sin él. Tu honor es servirme, decía. Y yo lo creía, porque eso mismo repetía toda la tribu. Había días en los que la violencia era insoportable. No siempre eran golpes en el cuerpo, a veces eran palabras como cuchillos. Eres inútil, eres solo una boca más, ni siquiera sirves para darme hijos varones suficientes. Cada frase me iba borrando, poco a poco, hasta que ya no sabía quién era yo. Tuve 9 hijos en total. Perdí a 2 en partos que no salieron bien. No hubo médico, no hubo ayuda. Solo un cuerpo cansado de parir y un dolor que se quedó conmigo para siempre. Cada pérdida fue un duelo silencioso, porque llorar por un bebé muerto era considerado falta de fe. Lo más duro no fueron solo los golpes o los partos. Lo más duro fue la soledad. Estaba rodeada de hijos, de vecinas, de una familia grande, y aún así vivía sola dentro de mí. Nadie preguntaba cómo me sentía. Nadie me decía que yo tenía derecho a estar triste, cansada, rota. Recuerdo una vez, tenía 20 años. Había cometido el error de servir la comida tarde. Mi esposo, frente a todos, me lanzó el plato a la cara. El dolor no fue el del golpe, sino la humillación. Mis hijos me vieron arrodillada recogiendo los trozos de pan del suelo mientras él reía. Esa imagen se me quedó grabada para siempre. Fue en ese momento cuando entendí que no había escapatoria. Pasaron las décadas. Mis hijos crecieron, algunos se fueron, otros repitieron lo mismo que vieron. Una de mis hijas fue casada a los 13. Yo no pude salvarla. Mi corazón gritaba, pero mi boca calló. Porque aquí, las mujeres no deciden nada. Ni siquiera sobre sus propias hijas. Mis noches eran largas. Me acostaba en el suelo junto a mis hijas pequeñas y pensaba, ¿será este mi destino para siempre? ¿Será que algún día alguien escuchará mi voz? Pero los años pasaban y nada cambiaba. La violencia se volvió rutina. Ya ni siquiera me sorprendía. Mi piel se endureció, mi alma se volvió piedra. Aprendí a no esperar ternura. Aprendí a no esperar justicia. Cuando mi esposo enfermó y murió, yo tenía 48 años. Creí que tal vez, solo tal vez, con su muerte llegaría un poco de libertad. Pero estaba equivocada. Pasé de ser su propiedad a ser la viuda controlada por sus hijos varones. Eres la madre, pero ahora nosotros decidimos, me dijeron. Y así fue. La cadena nunca se rompió. En este punto de mi vida, con más de medio siglo cargado en los hombros, me miro y veo a una mujer que nunca fue dueña de sí misma. Una mujer que vivió obedeciendo, temiendo, callando. Una mujer que fue niña robada, esposa a la fuerza, madre forzada, viuda controlada. Lo más cruel es que, al ver a mis nietas, siento que la historia volverá a repetirse. Las escucho jugar, correr, reír como yo lo hacía de niña, y me duele saber que su risa tiene fecha de vencimiento. Sé que pronto serán silenciadas, como lo fui yo, como lo fueron sus madres y sus abuelas. Ese es el mayor castigo, no solo vivir tu propia prisión,
sino ver cómo las rejas se cierran sobre las generaciones que vienen detrás. Hubo una época, cuando tenía 17 años, en la que pensé que quizá podría aprender a leer mejor. Una vecina, Salva, me ofrecía enseñarme por las noches con un pedazo de carbón sobre trozos de cartón. Ella decía que las letras eran como puertas. Yo me aferré a esa idea como quien se agarra a una raíz para no caer por un barranco. Una noche, mi esposo nos sorprendió. Olió a tabaco, venía de la habitación donde los hombres se sientan a mascar y a decidir sobre la vida de todos. Puertas, dijo burlándose, para que te escapes, perra ingrata. Me arrebató el cartón, lo rompió en tiras y me empujó contra el horno de barro. Aún conservo la cicatriz en la muñeca, una marca oscura como si llevase una pulsera de fuego. La letra no te da de comer, escupió. A mí sí. Salva dejó de visitarme. Yo dejé de buscar puertas. Los días de mercado eran mi único contacto con el mundo. Llevaba panés para vender, y con las monedas que lograba esconder, compraba un poco de jabón o azúcar para mis hijos. Una vez, guardé 3 monedas dentro del dobladillo de mi vestido. Quería comprar una pequeña navaja para cortar el cordón umbilical de mi siguiente parto. La partera del barrio me había dicho que era más seguro. Él lo supo. Siempre lo sabían. Descubrió las monedas, me las quitó y me hizo desfilar frente a sus amigos del Majlis, esa habitación de risas gruesas y humo espeso. Miren a la ladrona, dijo. Nadie me miró a los ojos. Reían, masticaban, escupían en un plato común. Yo quise desaparecer. Tuve un aborto mientras cargaba agua. Sentí un dolor agudo, un tirón desde lo más hondo del vientre, y luego un calor que me bajó por las piernas. Me senté en la tierra, con el cántaro volcado a mi lado, viendo cómo el agua se mezclaba con la sangre y hacía barro. Lloré bajito, no por el dolor, sino por la certeza de que ni siquiera ese duelo me estaba permitido. Cuando llegué a casa, me acosté sin fuerzas. Él entró, miró la mancha en mi vestido y dijo, «Levántate. Hay invitados». Me levanté. Serví té, con las piernas temblando. Intenté pedir el KHUL, el divorcio, cuando cumplí 22. Fui con mi madre ante el imán. Recuerdo la habitación fresca, el olor a alfombra limpia, la voz grave del hombre que nunca me miró de lleno. «Sé paciente», me dijo. «La virtud de la mujer es su paciencia. Dios te premiará». Apreté los dientes para no gritar que el premio que yo quería era no tener miedo. Salimos en silencio. Mi madre no dijo nada. En su caminar cansado entendí que la respuesta había sido la misma para ella, años antes. Cuando mi hijo mayor cumplió 14, vi en él algo que me heló la sangre, la sombra de su padre. Un mediodía, una de mis hijas dejó caer un vaso de vidrio. El estruendo llamó a todos. Mi hijo se levantó de un salto y le dio una bofetada. Fue rápido, seco, conocido. El sonido me golpeó el pecho como una piedra. Lo tomé del brazo, lo aparté, y él me miró con rabia confundida, como si no supiera si pedirme perdón o empujarme también. Esa tarde me encerré en la letrina a llorar. No sabía si lloraba por mi hija, por él, o por la repetición exacta del gesto que me había marcado la cara tantas veces. Había castigos que no dejaban morados. Me llamaba tonta, muda, boca inútil. Me negaba el dinero para la harina si no me portaba bien. Me mantenía despierta hasta el amanecer para atender a sus amigos, y al día siguiente, si me dormía un segundo, me tiraba agua a la cara. Cuando no estaba en casa, dejaba a su hermana vigilándome. Una mujer varada se pudre, decía. Yo era un pez sin agua, pero me obligaban a sonreír cuando había visitas. A veces, el odio se mezclaba con el deseo de no odiar. En los partos, cuando la partera me decía que empujara y yo sentía la vida abriéndose paso, pensaba que quizá mis hijos serían distintos. Que tal vez las nuevas manos, ajenas a la violencia, podrían aprender otros gestos. Pero venía la costumbre, venían los ancianos, venía la tribu, y todo se acomodaba donde siempre. Un eid de muchos años atrás me pidió que me arreglara. «Quiero que luzcas como mis vecinas, que no me avergüences», dijo. Yo no tenía joyas. Su segunda esposa,
Porque sí, un tiempo tomó otra esposa y la trajo a casa 2 años, solo para demostrar que podía, se puso brazaletes que tintineaban. Yo, en cambio, usé un pañuelo viejo con bordes gastados. En la fiesta, mi esposo me llamó aparte. Por tu culpa ríen de mí. Ni para adornar sirves. Me acordé de mi niñez sin lazos ni muñecas. No supe contestar. Solo me apreté los labios hasta hacerme daño. Una noche me encerró en el cuarto más pequeño por insolente. La insolencia había sido pedir que mi hija mayor esperara 1 año para casarse. Está lista, dijo él. A los 13 ya fuiste madre, remató, como si aquello fuese un argumento y no una condena. Estuve 3 días en ese cuarto, con un plato de pan duro y un jarro de agua. Aprendí a contar el tiempo por el ruido del rezo afuera, por el olor del pan cuando se horneaba en la cocina. Cuando me abrió, no sentí alivio, sentí vergüenza de haber esperado el sonido de su llave como quien espera la lluvia. El día que firmé, no firmé, puse el pulgar manchado en un papel que no supe leer, para aceptar la dote de mi hija, me temblaron las manos como cuando yo tenía 12. Ella me miró con unos ojos enormes que pedían auxilio. Mamá, dijo apenas, una exhalación de polvo. Quise decir no. Quise detener el universo entero. Pero el imán, mi esposo, el suegro de mi hija, todos hablaban de honor, de bendiciones, del bien de la familia. El pulgar bajó sobre la tinta. La mancha azul me siguió semanas, como si fuese una maldición tatuada. A veces sueño con el río seco de mi infancia. Sueño que corre agua clara por fin y que mis nietas meten los pies y ríen fuerte, sin miedo de que alguien las mande a callar. Pero despierto con el mismo sonido de siempre, un gallo, el metal de un balde, la voz de un hombre dando órdenes. Y sé que la corriente de mi sueño no ha llegado todavía a esta tierra, que la sed sigue siendo ley. Cuando mi esposo murió y creí que el peso se aligeraría, mis hijos varones ocuparon su lugar. No me pegaron mucho, bastó con las reglas. Madre, no necesitas salir. Madre, no vayas al mercado sola. Madre, no hables de lo que pasó. Me confinaron con palabras. Más tarde, uno de ellos casó a su hija a los 12, porque así es aquí. Yo intenté hablar, y sentí en mi lengua el sabor agrio del miedo antiguo. Me callé. Lo más doloroso no fue mi silencio, fue la facilidad con que me salió. Dicen los viejos que en esta tierra lo roto se pega con barro. Yo me pegué muchas veces, a pedazos, para poder seguir atendiendo, pariendo, cocinando, respirando. Pero el barro se resquebraja con el sol. Y aquí el sol no perdona. Nunca perdonó. Hubo momentos, aunque breves, en los que dentro de mí se encendió una chispa. Una llama pequeña que me recordaba que, a pesar de todo, yo seguía viva. La primera vez que lo sentí fue cuando tuve a mi tercer hijo en brazos. Estaba agotada, rota por el dolor del parto, pero al ver esa criatura minúscula, pensé, tal vez yo no pueda ser libre, pero quizá él sí. Esa idea me sostuvo durante años. Me levantaba en las mañanas con el cuerpo adolorido, pero repetía en silencio, mis hijos no deben repetir esto, mis hijas no deben vivir lo mismo. Claro, no lo logré. El peso de la tribu, de los hombres, de la tradición, fue más fuerte que yo. Pero ese deseo íntimo de romper el ciclo se convirtió en mi refugio, mi oración secreta. Había noches en las que, después de acostar a mis hijos, me permitía un instante de soñar. Miraba el cielo de Yemen, negro y tachonado de estrellas, y pensaba en las mujeres de las ciudades, en las que escuchaba en susurros que podían estudiar, que caminaban por calles con libros bajo el brazo. Imaginaba que yo era una de ellas, que podía abrir un cuaderno y escribir mi nombre sin miedo a ser descubierta. No eran más que pensamientos, pero eran míos, y nadie podía arrebatármelos. En una ocasión, cuando mi esposo viajó por semanas a comerciar, tuve un pequeño respiro. En esas semanas, sentí lo que era respirar sin miedo. Aunque sus hermanos y los vecinos vigilaban, había menos gritos, menos tensión. Una tarde, me acerqué a un grupo de mujeres mayores que hilaban lana. Ellas contaban historias antiguas, leyendas de guerreras y reinas del pasado.
Historias que en secreto se transmitían entre nosotras como un recordatorio de que no siempre fuimos silenciadas. Me aferré a esas palabras como si fueran tesoros. Pensé, si una vez hubo mujeres fuertes, quizá en mi interior también quede algo de ellas. Otro momento de luz llegó de la mano de mi hija menor, Laila. Ella tenía una risa contagiosa, tan libre, tan clara, que parecía desafiar el silencio opresivo de la casa. Cuando mi esposo la regañaba, ella se escondía detrás de mí, y yo sentía algo distinto. Por primera vez, el instinto de proteger fue más fuerte que el miedo. En secreto, le enseñaba a cantar pequeñas canciones mientras trabajábamos. Sus ojos brillaban, y en esos destellos entendí que el amor también era un acto de resistencia. Cuando mis hijos mayores comenzaron a trabajar, tuve pequeños espacios de soledad. Era entonces cuando me permití escribir trazos torpes en la tierra, intentando recordar las letras que alguna vez Salva me había enseñado. Mis dedos temblaban, no por la edad, sino por el miedo de ser descubierta, aún décadas después. Pero trazar una M en la arena, como la inicial de mi nombre, me hacía sentir humana, dueña de algo diminuto pero mío. Durante la guerra, cuando los aviones cruzaban el cielo y el rugido de las bombas sacudía las paredes, me descubrí a mí misma rezando no solo por mi familia, sino por todas las mujeres de mi aldea. Rezaba para que, en medio de la destrucción, naciera también un cambio. Que quizá el dolor colectivo abriera grietas en las cadenas. Aunque nunca ocurrió, mi oración secreta me sostuvo. También recuerdo los pequeños actos de solidaridad entre mujeres. Una vecina que me dejaba un pedazo extra de pan cuando sabía que mi esposo me había quitado la comida. Una partera que me apretaba la mano con fuerza en cada parto, como diciendo sin palabras, «Aguanta, hermana, no estás sola». Una niña de la aldea que me regaló una flor seca escondida en la palma, como símbolo de amistad. Cosas pequeñas, casi invisibles, pero que me daban fuerzas para seguir respirando. Una vez, estando enferma con fiebre alta, pensé que iba a morir. Mi cuerpo no respondía, y no había medicinas. Mis hijas se acercaron, me mojaban la frente con agua fría, me cantaban en voz bajita para darme calma. En ese instante, entendí algo que no había visto antes. Yo no era solo víctima. Yo también era el centro de su mundo. Ellas me necesitaban, y en su ternura estaba el reflejo de mi propio valor, un valor que los hombres nunca me habían reconocido. Mis momentos de resistencia fueron silenciosos, invisibles para todos, pero enormes dentro de mí. Resistir no siempre significaba escapar ni gritar. A veces era simplemente seguir viva un día más, sin dejar que mi espíritu se extinguiera del todo. Hubo instantes en los que sentí que tal vez había otro destino. No para mí, pero sí para quienes vinieran después. Una tarde, vi a unas niñas de otra aldea que habían llegado con un grupo de comerciantes, corriendo libres y sin velo, con los cabellos al viento. Mi corazón se estremeció. Pensé, el mundo es más grande que este polvo. Algún lugar debe existir donde las niñas siguen siendo niñas. Ese pensamiento me acompañó durante años como un susurro. Era mi secreto, mi rebelión silenciosa, imaginar un lugar diferente. Aunque nunca escapé, aunque nunca grité, aunque nunca pude cambiar mi destino, dentro de mí siempre quedó encendida esa chispa. Una chispa pequeña, pero suficiente para no olvidarme de que yo era más que un cuerpo sometido. Porque aunque el mundo me decía que era nada, yo sabía, en lo más profundo de mi pecho, que aún era alguien. El verdadero clímax de mi vida no llegó con un grito, ni con una fuga desesperada. Llegó en silencio, como llegan casi todas las tragedias en esta tierra. Fue cuando mi hija Laila cumplió 12 años. La misma edad en la que me arrancaron de la niñez, la misma edad en la que yo fui entregada a un hombre viejo. Un día escuché a mi hijo mayor hablando con su tío. Ya hay un hombre interesado, es buen comerciante, quiere a Laila como esposa. Mi corazón se detuvo. Sentí que la sangre se me iba. Esa noche, cuando todos dormían, me acerqué a ella. Le acaricié el cabello, la vi dormir con los labios entreabiertos, abrazada a una muñeca hecha de trapos,
igual que yo a su edad. Se me quebró el alma. En ese instante decidí que debía hacer algo, aunque me costara la vida. A la mañana siguiente, fui donde mi hijo mayor y, con una voz que apenas me reconocí, le supliqué: «No la entregues todavía. Déjala crecer un poco más». Él me miró como si fuera una niña insolente. «Madre, no se meta en lo que no entiende. Así fue con usted, así será con ella». No me rendí. Fui a hablar con el imán. Le dije que Laila era muy pequeña, que todavía jugaba con muñecas, que no podía soportar el peso de un matrimonio. El imán bajó la mirada y murmuró: «Es la tradición. Dios sabe lo que es mejor». Su voz fue como un sello final, una sentencia de la que no había escapatoria. Cuando regresé a casa, me esperaba la consecuencia. Mi hijo mayor, furioso, me gritó delante de todos: «¿Cómo te atreves a poner en duda mi autoridad? ¿Olvidas quién manda ahora en esta casa?». Me abofeteó, y no fue la primera vez, pero esa bofetada fue distinta, no era de un esposo, era de un hijo. El ciclo me estaba devorando viva. Los días siguientes fueron un infierno. Me vigilaban como si yo fuera una criminal. Cada vez que intentaba acercarme a Laila, alguien aparecía para interrumpirnos. Entendí que mi resistencia, tan pequeña, había sido notada, y que la pagaríamos caro. El día de la boda llegó demasiado pronto. Laila fue vestida de blanco, igual que yo, igual que tantas otras. La sentaron en un cojín, la pintaron con henna, la adornaron con collares que pesaban más que su cuerpecito. Ella lloraba en silencio, como yo lo había hecho décadas atrás. Nadie la escuchó. Nadie nunca nos escucha. Yo quería gritar, detener la música, correr con ella en brazos. Pero no lo hice. No pude. Mis piernas estaban hechas de piedra, mi voz se escondió en la garganta. Solo lloré en silencio mientras todos celebraban. Fue como revivir mi propia boda, pero esta vez multiplicada, porque la víctima era mi hija. Esa noche no dormí. Me senté junto al fuego apagado y miré mis manos arrugadas. Pensé: fallé. La cadena sigue. Nada cambió. Y supe que ya no habría más oportunidades para mí. Lo intenté tarde, lo intenté débil, lo intenté en un mundo que no perdona a las mujeres que se atreven a hablar. Después de la boda de Laila, mi salud comenzó a quebrarse más rápido. Perdí fuerzas, mis huesos se volvieron frágiles, y la tos se instaló en mi pecho. Algunos dijeron que era la edad. Yo sé que era el peso de la culpa. Aún así, hubo un pequeño acto final. Una madrugada, antes de que Laila se mudara con su esposo, la abracé fuerte y le susurré al oído: «Hija, aunque no pueda salvarte, recuerda que tu dolor no es tu culpa. Algún día, tal vez, alguien romperá estas cadenas. No dejes que te convenzan de que eres nada. Tú eres mucho». Ella me miró con lágrimas grandes y asintió, como si guardara mis palabras en un cofre secreto dentro de su corazón. Ese fue mi único legado de resistencia, un susurro, una advertencia, una chispa. Pero aquí, en esta tierra, las chispas rara vez se vuelven fuego. La tradición es un muro demasiado alto. Yo lo intenté, y lo único que conseguí fue más golpes, más vigilancia, más silencio. Hoy, con 62 años, miro atrás y veo que el clímax de mi vida no fue una victoria, sino una derrota repetida. Pero dentro de esa derrota hubo algo que nadie pudo apagar: la conciencia de que lo que vivimos no es justo, aunque el mundo insista en que lo es. Y aunque me vaya de este mundo sin ver el cambio, aunque mis nietas caminen la misma ruta que yo y que su madre, al menos yo lo digo en voz alta ahora: esto nunca debió ser nuestra vida. Hoy tengo 62 años. Mi cuerpo está gastado, mis huesos duelen, mi vista se apaga. Camino despacio por los mismos senderos polvorientos de mi infancia, y a veces siento que he vivido un círculo completo. Nací en esta tierra, fui niña oprimida, esposa forzada, madre resignada, y ahora soy una anciana que mira cómo la historia se repite. Muchos creen que la vejez trae sabiduría. Yo creo que, en mi caso, trajo más claridad sobre la injusticia. Porque con los años ya no me engaño. Mi vida nunca fue mía. Siempre perteneció a alguien más. A mi padre primero, a mi esposo después, luego a mis hijos varones,
y finalmente, a la mirada vigilante de toda una aldea. Fui un eslabón más en una cadena forjada por siglos de costumbre y miedo. Lo que más duele no son mis cicatrices ni mis recuerdos, sino ver cómo mis nietas corren con las mismas risas que yo tuve, sabiendo que esas risas serán pronto calladas. Yo las miro y me pregunto, ¿cuánto tiempo les queda antes de que un vestido blanco las convierta en prisioneras? ¿Cuánto falta para que una muñeca de trapo sea sustituida por un marido de carne y hueso, que les doblará la edad y les quebrará la inocencia? Cuando pienso en eso, mi corazón se parte en dos. Porque ya no tengo fuerzas para luchar, ni poder para impedirlo. Solo me queda la voz, y aun esa, la guardé en silencio demasiado tiempo. Quizá por eso hablo hoy, aunque sea tarde, aunque mis palabras nunca salgan de esta habitación. Porque el silencio es lo que alimenta al monstruo, y yo fui su alimento durante toda mi vida. Me pregunto a veces, ¿qué hubiera pasado si aquella noche, a mis 12 años, hubiera corrido y no regresado? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera atrevido a gritar frente a todos, a decir que no? Nunca lo sabré. Lo único que sé es que no lo hice. Y esa renuncia me acompañó toda la vida como una sombra. Algunas mujeres logran escapar. Yo no. Yo fui de las que se quedaron, de las que obedecieron, de las que se resignaron. A veces pienso que la resignación también es una forma de sobrevivir. Porque no todas nacimos con alas. Algunas tuvimos que arrastrarnos para mantener vivos a nuestros hijos. Y en medio de esa humillación, hubo también un tipo de resistencia, seguir respirando cuando todo quería matarme. Ahora, al final de mi vida, no espero milagros. No espero que mi aldea cambie de un día para otro, ni que los hombres dejen de usar la tradición como arma. Lo único que espero es que mis palabras, aunque sean torpes, aunque salgan de una garganta cansada, viajen más lejos que mis pasos. Que lleguen a oídos de alguien que sí pueda romper el ciclo. Quiero que el mundo sepa que en lugares como el mío, las niñas no tienen infancia. Que nuestras bodas no son celebraciones, son funerales disfrazados de fiesta. Que nuestras casas no son hogares, son prisiones. Y que cada mujer callada, cada niña forzada, es una herida abierta en la humanidad. A mis nietas les dejo un susurro, recuerden que no son menos. Aunque les digan que lo son, aunque las doblen, aunque las quieran romper, ustedes son más de lo que les permiten ser. Quizá no baste, quizá no cambie nada, pero al menos sabrán que su abuela no estuvo completamente dormida, que dentro de mí hubo siempre un grito ahogado, y que aunque nunca salió como debía, existió. He visto demasiadas generaciones repetirse. He visto a niñas transformarse en sombras. He visto cómo la vida de una mujer aquí empieza en silencio y termina en silencio. Y sé que yo también partiré de la misma forma, callada, sin epitafio, sin historia escrita. Pero hoy, aunque sea una vez, pongo voz a lo que fue mi vida. Porque la verdad es esta, fui enterrada viva a los 12 años, y nunca más pude salir de esa tumba. He respirado 60 años dentro de ella, viendo cómo la tierra se acomoda sobre mí, pesada, implacable. Y ahora, al mirar atrás, lo único que me queda es decirlo. Mi historia no tiene final feliz. No soy un ejemplo de victoria. Soy el retrato de lo que pasa cuando las cadenas son más fuertes que los sueños. Pero si alguien escucha mi voz, si alguien siente indignación, si alguien se atreve a romper aunque sea una de esas cadenas, entonces mi dolor habrá servido para algo. Cierro los ojos y veo a la niña que fui, con los pies descalzos, corriendo en la aldea antes de que el velo y el miedo me cubrieran. A ella le digo lo que nunca nadie me dijo. No eras culpable. No eras débil. Eras solo una niña. Y merecías vivir.